¿Alguna vez te has sentido indefenso ante una injusticia? ¿Has experimentado el peso de ser juzgado sin razón, solo por cómo te ves o por dónde estás? Emma jamás imaginó que una simple vuelta a casa se convertiría en la peor noche de su vida. Detenida sin motivo, interrogada sin respuestas, humillada sin derecho a defenderse. Pero lo que esos policías no sabían era que esta historia no terminaría como tantas otras, en el olvido. Porque esta vez, la verdad no se quedaría en la oscuridad. Lo que comenzó como un abuso de poder se convertiría en un grito de justicia. Emma conducía por la carretera oscura, los faros de su auto iluminaban la vía solitaria mientras su mente aún repasaba la cálida velada del evento benéfico. Había sido una noche inspiradora, llena de discursos sobre igualdad y justicia, palabras que ahora parecían una ironía amarga cuando vio las luces intermitentes de una patrulla en su espejo retrovisor. Frenó suavemente al costado del camino, respiró hondo y bajó la ventanilla cuando dos oficiales se acercaron. «Buenas noches, oficial. ¿Hay algún problema?», preguntó con educación. El policía más alto, con rostro severo, la miró sin responder de inmediato. «Licencia y registro». Emma obedeció, entregándole los documentos mientras intentaba mantener la calma. «¿Puedo saber por qué me detuvieron? ¿No iba a exceso de velocidad ni...?» El segundo oficial, un hombre de complexión robusta, la interrumpió con frialdad. «Salga del vehículo». Emma frunció el ceño. «¿Podrían decirme cuál es la razón?». «No repita la pregunta, señora. Salga del auto ahora mismo». El tono autoritario le provocó un escalofrío, pero se obligó a mantener la compostura. Sabía que en estas situaciones lo mejor era no desafiar, pero tampoco podía permitir que la trataran de esa manera sin motivo alguno. «Si no estoy detenida, tengo derecho a saber por qué me piden salir de mi auto». El oficial alto chasqueó la lengua con impaciencia. «¿Va a cooperar o va a complicar las cosas?». Emma miró a su alrededor. No había testigos. Nadie que pudiera ver lo que estaba ocurriendo. Su corazón latía con fuerza, pero antes de que pudiera decir algo más, el oficial robusto abrió la puerta y la obligó a bajar. El asfalto estaba frío bajo sus tacones. «Voy a llamar a mi esposo», anunció con firmeza, sacando su teléfono. Pero antes de que pudiera marcar, el oficial alto le arrebató el móvil de las manos. «Aquí no hace llamadas». Emma sintió un nudo de indignación en el pecho. No solo la estaban deteniendo sin razón, sino que ahora le negaban su derecho a comunicarse. Mientras tanto, el segundo policía empezó a registrar su vehículo sin pedir permiso. «No pueden hacer eso. Este es mi auto». Su voz sonó más fuerte de lo que esperaba, pero los oficiales la ignoraron como si sus palabras fueran viento. Fue en ese momento cuando comprendió que no se trataba de una simple detención de rutina. Esto era algo más. Algo injusto. Y ella no pensaba quedarse en silencio. Emma sintió que su respiración se aceleraba, pero se obligó a mantener la calma. No podía permitirse perder el control. «Exijo una explicación», dijo con firmeza. «¿Bajo qué cargo están registrando mi vehículo?». Los oficiales intercambiaron una mirada rápida, como si ninguno quisiera responderle. El más alto, aún sosteniendo su teléfono, sonrió con desdén. «Señora, colabore y esto terminará rápido». Emma cerró los puños. No podía quedarse de brazos cruzados. «Déjenme hacer una llamada. Es mi derecho. Usted no está en posición de exigir nada». El policía robusto abrió la guantera sin miramientos, revolviendo papeles, inspeccionando cada rincón como si esperara encontrar algo incriminatorio. Emma sintió náuseas ante aquella injusticia. «No tienen ninguna orden para esto». Su voz tembló de rabia. El oficial alto soltó una risa seca. «¿Qué cree? ¿Que alguien le va a creer si dice que la tratamos mal?». Emma sintió que su piel se erizaba. Esas palabras escondían una amenaza velada. Ellos creían que podían hacer lo que quisieran porque nadie los iba a cuestionar. Pero estaban equivocados. Respiró hondo y miró a su alrededor. A lo lejos, se acercaban algunos autos. Quizás alguien podría ver lo que ocurría. Aprovechando que el oficial robusto estaba distraído, Emma dio un paso adelante y habló con voz clara y decidida. «Mi esposo es el comisionado de policía. Y si en este instante no me permiten hacer una llamada, estarán enfrentando consecuencias serias». El rostro del oficial alto cambió en un instante.
Su seguridad se resquebrajó por un breve segundo antes de volver a endurecerse. ¿Así que su esposo es policía?, dijo con sorna, aunque en su mirada se filtraba una pizca de duda. Emma asintió, sin bajar la mirada. «Denme mi teléfono. Ahora». El oficial robusto vaciló, pero su compañero no cedió. «Eso no cambia nada». Pero sí lo cambiaba. Y en el fondo, lo sabían. Fue entonces cuando Emma escuchó el sonido de un motor deteniéndose cerca. Un auto negro se estacionó unos metros adelante. La puerta del conductor se abrió con rapidez, y de la oscuridad emergió una figura alta y decidida. Emma sintió un alivio inmediato. Mark había llegado. Mark caminó con paso firme hacia la escena, su expresión era una mezcla de autoridad y preocupación. Vestía traje oscuro, sin su uniforme de comisionado, pero su sola presencia emanaba respeto. Los oficiales se tensaron al verlo acercarse. Emma notó cómo sus posturas cambiaron sutilmente, como si de repente hubieran recordado que no eran intocables. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Mark con voz fría, sus ojos recorrieron la escena con rapidez. El oficial alto fue el primero en hablar, intentando recuperar la compostura. «Señor, esta es una detención de rutina». Mark frunció el ceño y cruzó los brazos. «¿Rutina?», repitió con incredulidad. ¿Desde cuándo una detención de rutina implica registrar un auto sin orden y negarle a una persona el derecho a hacer una llamada? Los oficiales intercambiaron una mirada incómoda. La multitud de conductores que pasaban por la carretera comenzaba a notar la escena y algunos ya sacaban sus teléfonos para grabar. Emma aprovechó la oportunidad y extendió la mano hacia Mark. «No me han dado una sola razón válida para detenerme», dijo con voz firme. «Me quitaron el teléfono y han revisado mi auto sin permiso». Mark cerró los ojos por un instante, como si intentara contener su furia. Luego extendió la mano hacia el oficial alto. «Su placa». «Ahora». El oficial tragó saliva. «Señor, no creo que esto sea necesario. Le estoy pidiendo su placa. ¿O prefieren que haga la solicitud formal en la estación con las pruebas que ya están grabando?». El oficial robusto miró a su compañero con pánico. La situación se les había salido de control y lo sabían. Emma sintió un leve estremecimiento al notar cómo el poder que habían exhibido hacía unos minutos se desmoronaba frente a la verdad. Los oficiales, antes llenos de arrogancia, ahora parecían presas acorraladas. Pero la justicia no se detendría ahí. Mark sacó su teléfono y comenzó a marcar. «Voy a hacer esto oficial. No más abusos». El oficial alto intentó intervenir, su voz ahora carecía de la seguridad que había mostrado antes. «Señor, podemos hablar esto sin necesidad de hacer una llamada. Fue un malentendido». Mark lo fulminó con la mirada. «¿Un malentendido?», repitió con frialdad. «¿Negarle su derecho a una llamada? ¿Registrar su auto sin permiso? ¿Humillarla sin motivo? Eso no es un malentendido, es un abuso de poder». El silencio se hizo denso. La gente alrededor ya tenía sus teléfonos apuntando directamente a los oficiales. Cualquier excusa que intentaran dar sería desmontada con pruebas claras. El oficial robusto dio un paso atrás, nervioso. «Mire, no queremos problemas». Mark no se inmutó. «Ustedes ya tienen problemas». Del otro lado de la línea, la voz de un superior respondió. «Aquí el comisionado Mark Durand. Necesito una unidad en mi ubicación de inmediato. Tengo 2 oficiales abusando de su autoridad y negándole derechos a una civil». Emma vio cómo los rostros de los policías palidecían. Ahora sí entendían la magnitud de lo que habían hecho. «Señor, por favor, podemos solucionarlo aquí». Mark guardó su teléfono tras dar las coordenadas. «No, ahora esto se resolverá como debe ser». Los murmullos entre la gente aumentaron. Algunos aplaudieron. Otros gritaban palabras como justicia y basta de abusos. Los policías, que hasta hace un momento se sentían intocables, ahora eran los acusados. Emma sintió un nudo en la garganta, pero no de miedo, sino de alivio. Porque por primera vez, esos hombres tendrían que rendir cuentas. Las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos. El destino ya estaba escrito. Las luces azules y rojas destellaban en la carretera mientras varias patrullas llegaban a la escena. La multitud se apartó ligeramente, pero los teléfonos seguían grabando cada detalle. De uno de los vehículos descendió el capitán Morales,
un hombre de rostro serio y porte imponente. Su mirada recorrió la escena rápidamente antes de dirigirse a Mark. Comisionado Durant, recibimos su reporte. ¿Puede explicarme la situación? Mark asintió y señaló a los dos oficiales que, ahora inmóviles, apenas podían ocultar su nerviosismo. Estos agentes detuvieron a mi esposa sin causa justificada, registraron su auto sin orden y le negaron el derecho a hacer una llamada. Todo esto en una clara muestra de abuso de autoridad. El capitán Morales asintió con gravedad antes de girarse hacia los oficiales. ¿Algo que decir en su defensa? Los dos hombres se miraron, pero cualquier excusa quedaría en evidencia con la cantidad de testigos y videos. El oficial robusto finalmente balbuceó. Fue un error de procedimiento, señor. Morales apretó la mandíbula. ¿Un error de procedimiento? ¿Eso es lo que van a alegar? Porque lo que veo aquí es un caso claro de discriminación y abuso. El oficial alto tragó saliva y bajó la mirada. Lo sentimos, no fue nuestra intención. Pero Emma ya había escuchado suficiente. ¿No fue su intención? Me humillaron, me trataron como una criminal sin ninguna razón, me quitaron mi derecho a defenderme. ¿Y si no hubiera sido porque mi esposo llegó a tiempo, qué hubiera pasado conmigo? El silencio de los oficiales fue la única respuesta. El capitán Morales respiró hondo antes de tomar su radio. Los oficiales García y Rivas quedan suspendidos de inmediato mientras se inicia una investigación formal. Entréguenme sus placas y armas. El sonido del aplauso de la multitud rompió el tenso ambiente. Emma sintió que por fin podía respirar. Pero esto no terminaba aquí. Porque lo que le había pasado a ella, le pasaba a muchas otras personas. Y ahora tenía una plataforma para asegurarse de que el cambio realmente ocurriera. Los oficiales, cabizbajos, entregaron sus placas y armas bajo la mirada atenta del capitán Morales. La multitud capturó cada momento, asegurándose de que esta vez la justicia no quedara en el olvido. Emma sintió un peso liberarse de su pecho, pero la indignación aún ardía en su interior. No podía quedarse en simplemente haber defendido su derecho, tenía que hacer algo más grande. Mark se acercó a ella y le tomó la mano con suavidad. Esto no se queda aquí, Emma. Vamos a asegurarnos de que esto tenga consecuencias. Ella asintió con determinación. En los días siguientes, el video del incidente se volvió viral. Noticieros, periodistas y activistas lo compartieron con el mismo mensaje: el abuso de poder debe acabar. Emma y Mark fueron invitados a entrevistas, donde contaron su historia, pero también hablaron de aquellos que no tuvieron la suerte de tener a alguien que los defendiera a tiempo. Este no es solo mi caso, dijo Emma en una de sus intervenciones. Es el caso de cientos de personas que han sido detenidas, humilladas y tratadas injustamente por prejuicios y abuso de poder. Ya es hora de que las cosas cambien. Las redes sociales se explotaron con mensajes de apoyo, testimonios de otras víctimas y exigencias de reformas dentro del cuerpo policial. El departamento de policía se vio obligado a tomar medidas. Se anunciaron investigaciones internas y nuevas políticas de control para evitar casos similares en el futuro. Pero para Emma, esto no era solo una victoria personal. Era el inicio de algo más grande. Porque la justicia no es un favor, es un derecho. Y ahora, nadie podría ignorarlo. Semanas después, en una sala llena de cámaras y reporteros, Emma se puso de pie ante un auditorio expectante. A su lado, Mark la miraba con orgullo. La batalla que habían iniciado estaba dando frutos, pero aún quedaba mucho por hacer. Hoy estamos aquí porque la injusticia ya no puede ser silenciada, dijo Emma con voz firme. Lo que me pasó a mí le ha pasado a muchas personas, pero esta vez hubo testigos, hubo pruebas, hubo consecuencias. El público asintió, y algunos incluso aplaudieron. Pero esto no es solo sobre mí. Es sobre cada persona que ha sido detenida sin motivo, cada familia que ha sido separada por prejuicios, cada voz que ha sido ignorada. Es momento de exigir un cambio real. Las redes sociales seguían estallando con apoyo. Organizaciones de derechos civiles se unieron a la causa, presionando por reformas que garantizaran un trato justo para todos, sin importar su color de piel, género o condición social. El Departamento de Policía anunció una reestructuración de sus protocolos, nuevas capacitaciones y un sistema de supervisión más estricto para evitar futuros abusos. Y los oficiales que humillaron a Emma no solo fueron despedidos, sino que enfrentaron cargos por su mala conducta.
La justicia había triunfado. Pero para Emma, esto no era el final. Era el comienzo de una lucha que seguiría hasta que nadie más tuviera que vivir lo que ella vivió. Con el aplauso de la audiencia resonando en la sala, Emma supo que había convertido su dolor en un propósito. Y que, por primera vez en mucho tiempo, la esperanza de un mundo más justo estaba al alcance de todos. La justicia solo triunfa cuando alzamos la voz. La historia de Emma es un recordatorio de que unidos podemos marcar la diferencia. Si este video te hizo reflexionar, apóyanos dejando tu like, suscribiéndote al canal y activando la campanita para que no te pierdas más historias como esta. Y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has presenciado o vivido una injusticia? Queremos conocer tu opinión.